que el Señor Jesucristo nos ha enseñado cuando sus discípulos le han dicho, ayúdanos o enséñanos a orar, ¿no? Entonces, el Señor Jesús les empezó a decir, ¿no? Van a orar de esta forma. Y no nos ha dado un rezo, por si acaso, no nos ha dado algo que de repetición o algo que repetir sin sentido, ¿no? Sino que cada palabra de esta oración, cada frase, cada oración dentro de esta oración, tiene un profundo significado importante para nosotros. Por eso es que Dios quiere enseñarnos, quiere hablarnos a través de la palabra y de esto. Por eso hoy día, el domingo pasado hemos hablado hemos terminado de hablar acerca de las peticiones que Dios nos manda hacer respecto al Padre, respecto a Dios, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la parte inicial que decía, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. 3 cosas que nos pide y que hemos visto en 3 oportunidades en lo referente a lo que Dios nos manda para que nosotros podamos pedir en ese sentido. Pero a partir de ahora entramos a una parte donde Dios nos enseña a pedir algo, pero ya para nosotros, ¿no? O sea, son peticiones relacionadas con nosotros. Y estas peticiones empiezan con esta, ¿no? Cuando dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. El Señor Jesús está enseñando a predicar o a orar y dice, van a decir o van a pedir en este sentido, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto, como les decía, esta petición o esta frase tiene un profundo significado. No es solamente que pidamos algo para comer, ¿no? Sino el significado es bastante interesante. Hoy día tengo 3 puntos para poder analizar esta frase que el Señor Jesús nos da, que repito, no es solamente una repetición, no es un rezo que el Señor nos está dando para que nosotros repitamos el pan nuestro de cada día, no, sino que entendamos lo que el Señor Jesús nos está queriendo decir cuando nos dijo que oremos de esta forma. Entonces, por eso vamos a ver estos 3 puntos. Vamos al punto número 1 que titula Nuestro derecho. Nuestro derecho. ¿Por qué titulamos de esta forma esta parte? Porque cuando el Señor Jesucristo nos dijo el pan nuestro, está planteando, estableciendo, más que plantear, está estableciendo un derecho. O sea, está diciendo, cuando ustedes pídanlo como algo suyo, ¿no? Como algo nuestro. Así tenemos que pedir. Porque a veces pedimos como algo de Dios, que queremos que Dios nos haga el favor, que queremos que Dios tenga esa misericordia. No. El Señor nos está enseñando a decir el pan nuestro, o sea, lo que me pertenece, lo que es mío, Señor, dámelo hoy. Eso, así de esa forma el Señor nos está enseñando a pedir. ¿Pero por qué? Porque muchos dicen que, pero ¿cómo así? ¿Cómo vamos a ir delante de Dios? Tal vez se va a molestar, o algunas veces a algunos les molesta, ¿no es cierto? Que vayan a pedir mi martillo que te he prestado, devuélveme, ¿no? Y entonces uno dice, ay, que por un martillo tanto le vas. Y uno se molesta siempre, ¿no? Porque viene a pedir como que es suyo, porque es suyo, obvio. Pero con el Señor Dios, Jesús nos dice que así le pidamos al Padre, el pan nuestro, o sea, mío, porque tengo un derecho. Nos dice que tenemos un derecho respecto al pan. ¿Y por qué tenemos un derecho respecto al pan? Vamos a la palabra, por favor. Quiero que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13, donde la palabra nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amados, estamos, creo, aquí reunidos todos aquellos que le hemos creído. Como dice la palabra, hemos creído en su nombre. Y por causa de eso dice que nos ha dado la potestad. Y esa palabra tiene un significado. O sea, la autoridad, a eso se refiere. El derecho de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Desde el momento en que crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. ¿Amén? ¿Estás seguro? Porque algunos dicen, no, pues yo no soy tan hijo, ¿no? Porque no, somos hijos de Dios, porque creemos.
Porque es suficiente creer. No tienes que hacer nada más, ¿no? Solamente crees y has nacido dentro de esa familia de Dios y Dios es tu Padre. Por eso el Señor Jesucristo nos ha enseñado a decir y orar diciéndole Padre nuestro, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque quiere que entiendas, reconozcas que eres hija, que eres hijo de Dios. Amén. Porque tenemos problemas. El enemigo viene y nos dice, no, no eres hijo, que no has hecho esto, has pecado, has blasfemado, te has metido al Bolívar. No sé, cualquier cosa que puedes haber hecho que te inhabilita o que desde tu punto de vista te inhabilita a ser hijo de Dios, ¿no? Pero Dios te dice, por tan solamente creer. Amén. Es solo creer, nada más. Crees y ya eres. Amén. No somos engendrados, dice, de voluntad de varón. O sea, no somos engendrados porque nuestros papás son cristianos, no, sino de voluntad de Dios. Dios nos ha engendrado en el momento en el cual hemos creído. Somos, por eso, hijos de Dios. Y por esa razón no tenemos que hacer nada más para ser hijos de Dios, obviamente, ¿no? Ahora, para ser buenos hijos de Dios es otra cosa, pero para ser hijos de Dios no tenemos nada más que haber creído y haber nacido de nuevo. Es como nuestros hijos, los que son papás tienen hijos saben cómo son, ¿no? O sea, mis hijos, para ser mis hijos no tienen que hacer nada más, simplemente haber nacido en mi casa, ¿no? Listo, ya son, o sea, no me puedo deshacer de ellos, ¿no? Aunque quisiera, no puedo, ¿no? ¿Por qué? Porque son mis hijos, porque los amo, los he reconocido, tienen mis genes y ni siquiera me puedo negar porque van a hacer ¿cómo se llama eso? Prueba de ADN y pues ni cómo negarse, son mis hijos, ¿no? Entonces no tienen que hacer nada más, solamente porque llevan mi sangre son mis hijos, listo, así de sencillo. Ese es el derecho que el Señor nos da. Has nacido de nuevo, has creído en Él, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Por lo tanto, el derecho que tienes como hijo de Dios es que tu Padre te sustenta. Amén. Dentro de los seres humanos, imagínense los seres humanos, ¿no? Somos imperfectos, caídos, cualquier cosa, pero aún dentro de los seres, dentro de la familia, el padre y la madre se sienten, ni siquiera están por ley, aunque también hay leyes al respecto, pero nosotros nos sentimos obligados a alimentar a nuestros hijos. ¿Cuántos papás dicen amén? ¿No? ¿Sí o no? Nadie va a decir, hoy día no tengo ganas de cocinar, o sea, a ver, vayan a pastar por ahí, búsquense algo. No, la mamá de donde sea, como sea, lo que sea, ¿no es cierto? Hace, ¿no? Aunque sea servir sus zapatos, no sé, algo, pero hace para tener un plato en la mesa para darles a sus hijos. Es más, a veces se niegan ellos mismos, ¿no? Cuando comemos algo y demás, la pastora a veces siempre dice, tomar, que el otro día le he visto, pero el otro día, pues ahora no tiene, pero igual ya le da, ni modo, pudiéndomelo dar a mí, pero le da a su hijo, ya, pero es que son así, tenemos ese corazón como papás de darles el alimento, darles el sustento sin que hagan algo. No puedo, sería loco, ¿no? De mí, desde mi punto de vista, o para mí decir, bueno, tiene que ganarse su almuerzo, tiene que ganarse su desayuno, tiene que ganarse su cena. No, aunque no hagan nada, igual se les da su desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y luego a media mañana su fruta, o en la tarde su merienda, ya se emocionan, ¿no? Con todas las cosas que se puede o que uno puede darles con todo el corazón, porque ese es el corazón del papá. Amén. Esos son los corazones del papá. Por esa razón es que nosotros cuando vamos delante de Dios tenemos que ver a Dios como nuestro papá, porque Jesucristo ha venido a revelarnos a Dios como Padre. Ya no como el Dios altísimo, Padre, soberano, eterno, no, sino como el papá cercano, el papito, ¿no? Como él decía, y él cuando se presentaba decía, yo y el Padre uno somos, y yo soy el Hijo de Dios, así. Y eso les enfurecía a los fariseos, porque ellos decían, ¿cómo? Porque cuando dentro de la cultura y el lenguaje de la época de los fariseos judíos, en ese entonces, no podían decir que eran hijos de Dios, porque cuando decían que eran hijos de Dios, decían que tenían la misma naturaleza de Dios. Por eso siempre decían que eran hijos en plural, todos, ¿no es cierto? Y cuando llamaban a Dios, lo llamaban Elohim, lo llamaban Jehová o cualquier otro nombre, pero nunca por su nombre. Y cuando le decían Padre, no le decían Padre,
¿no? Solamente le decían Padre Celestial. ¿Por qué? Porque eso decía es colectivo, eso no quiere decir que solo mi Padre, sino es nuestro Padre de todos. Por eso siempre decían Padre Celestial, no le llamaban Padre. Pero Jesucristo le decía mi Padre, ¿no? Y los di celestial, no, mi Padre, porque es mi papá y yo y él somos uno y yo tengo la misma naturaleza y tengo los mismos genes, y eso los desgarraba, decían, ¿cómo dices eso? ¿No? Él es santo, él es el Padre, tú no, y pues ese era el lío. Hoy en día Dios nos ha dicho, ahora tienes papá. Y es tu papito, o sea, ni siquiera es el Padre amado, altísimo, no, es tu papito, el cercano. Y el que te da alimento, y por eso tienes derecho. Y cuando el Señor Jesús nos está enseñando a orar, nos está diciendo, Padre, el pan nuestro, el pan que nos corresponde, dánoslo. De esa forma, por eso hay un derecho. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, donde dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Ahora, yo oro para que el Espíritu nos dé ese testimonio. ¿Qué quiere decir? Que nos dé esa seguridad y que podamos delante de Dios ir y decir, Señor, mi pan, el que me perdió, o sea, el de hoy día, mi sustento, porque tenemos ese problema, porque el tema es la fe. Creemos que el sustento nos lo tenemos que ganar, ¿no? Y vivimos o entramos otra vez en la maldición. ¿Recuerdan la maldición de Génesis? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que mueras. Esa era la maldición de Génesis. Pero la buena noticia es que en la cruz del Calvario, el Señor Jesús quitó esa maldición y dijo, ya no vas a comer con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Porque ahora tienes un papá que te va a sustentar, un papá que te va a dar tu alimento. Ya no vas a tener que estar, como dice la palabra, comiendo pan con dolor, ¿no? Con esfuerzo, con sufrimiento. Y si lo estás haciendo, qué bueno que estés aquí, porque hoy día vas a ver cómo Dios dice en la palabra que ya no tiene que ser así. Que es bueno esforzarse, sí. Con eso no quiero decir que no trabajes, no, tienes que trabajar y darle todo, con todo, pero ya no por tu sustento, ya no por tu alimento, porque eso se encarga Dios. Tú lo haces de otra forma. En alguna oportunidad les he compartido el propósito del trabajo. Es una prédica que creo que está en el Facebook o en YouTube, de las que hemos compartido. Y el propósito original del trabajo era ese. Cuando Dios inventó el trabajo, por si acaso, ¿no? Dios es el creador, el inventor. Él ha creado el trabajo. Cuando le dijo a Adán, cuando plantó un huerto, le dijo a Adán, vas a labrarlo y vas a cuidar este huerto. En ese momento le dio ese trabajo, ¿no? Era su primera chamba, ¿no? de Adán, ¿no? Entonces él estaba haciendo su primera chamba. ¿Y cuál era? Cuidar y labrar el huerto. Pero lo interesante es que en ese entonces no había de quién cuidar, ¿no? No habían ladrones, no habían alimañas, no habían animales que se venían a comer la comida, no había ni siquiera enfermedades para las plantas ni para los árboles. O sea, era un lugar glorioso, el Edén. Y ni siquiera él tenía que hacer acequias, regar, no, dice que todavía no había llovido, sino que Dios hacía que del suelo subiera un vapor y regara el huerto. Dios había plantado el huerto y Dios hacía que fructifiquen esos árboles con su fruto. Entonces, la idea de trabajo de Dios era distinta. Pero sin embargo, Adán estaba ahí. Y Adán, ¿qué tenía? Cuidar y labrar ese huerto. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? No que Adán se echó en su hamaca o en el pasto, no sé, y listo, y no hizo nada. No, él cuidaba y él labraba, hacía todo lo que pueda posible. ¿Por qué? No porque de eso dependía su comida, porque haga o no haga su trabajo, igual los árboles daban frutos, igual estaba el fruto, el árbol de la vida ahí, igual estaban todos los frutos. Entonces él podía comer
trabaje o no trabaje. Por lo tanto, cuando Dios le dio el trabajo, no se lo dio para que comiera. Se lo dio para que tenga una oportunidad de honrar y adorar a Dios. Ese es el propósito del trabajo, amados hermanos. Ahora, algunos le echan muchas ganas y dicen, bueno, tengo que comer, sino ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Y todo eso. Y el Señor habla de eso y dice, ¿para qué están haciéndose tanto lío? Si ni las aves están preocupadas, las flores se visten mejor que ustedes. O sea, ¿cuál es el drama, en otras palabras? Bueno, estoy parafraseando lo que dice la palabra. Por eso es que el Señor nos quiere traer la paz y el enfoque correcto de lo que estamos haciendo. Si trabajas y sigues trabajando por tu sustento, estás todavía en el pacto en la maldición esa, ¿no? De que tienes que esforzarte, si no, no vas a comer. Pero si trabajas para adorar a Dios, es distinto. Porque ahí sí lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro sudor del rostro, de lo que quieras, de tu nuca, todo puedes sudar porque es para Dios. Y eso vale la pena, desgastarse para Dios, es otra cosa. Pero de tu sustento, Dios dice, tranquilo, yo me encargo, eso dice el Señor. En el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos. Diga conmigo, herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados hermanos, somos herederos de Dios, ¿no? A un humorista le han preguntado, ¿cuál es su profesión? ¿No? Su trabajo, heredero. Porque algunos tienen la bendición de heredar una herencia grande, económica, ¿no? Pero lo interesante es que para heredar uno no tiene que hacer nada más que nacer en la familia, ¿no es cierto? ¿O no? Aunque algunos, hay algunos rayos, pero son excepciones rayos, ¿no? Cuando dicen, no, pero yo le he cuidado al abuelo, yo le he servido y por eso yo merezco. No, nada. Aquí heredero es el que tiene la sangre y hereda. Listo. Le hayas servido, no le hayas servido, le hayas dado, no le hayas dado, pero tú heredas porque tienes esa sangre, ese linaje. Cuando Dios te habla de que eres heredero, pues vas a heredar las bendiciones de Dios. Amén. Y no solamente las bendiciones, sino el sustento mínimo, como decimos nosotros, por lo menos el sustento. Por eso, el Señor nos dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 32. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre celestial que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Él sabe, por si acaso, ¿no? Porque a veces nosotros vamos a decir, Señor, mira, necesito, por favor. Y Él dice, yo sé que necesitas, ¿no? Pero tienes que creer y tienes que pedir con autoridad. Y Dios quiere que pidas. Dios sabe que tiene necesidad, Dios sabe que necesitamos para comer, Dios sabe que necesitamos para vestir, para movernos, para todo lo que necesitamos. Dios sabe, pero Él quiere que tú vayas y le pidas. Y te enseña cómo, con autoridad, ¿no? El pan nuestro, Señor, dánoslo hoy. Amén. Entonces, esa frase no es solamente de pedir comida, sino esa frase implica la autoridad que tenemos como hijos de Dios, como herederos, como coherederos con Jesucristo. Ese nivel tenemos que empezar a vivirlo y empezar a disfrutar de la provisión de Dios. Disfruta de la provisión de Dios, ¿no? Pero también esfuérzate porque Dios, lo que hacemos, lo hacemos todo para Dios. Enseguida vamos a ver ese pasaje. Vamos al punto número 2. Cada día, dice la palabra cada día, ¿no? Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Nos está enseñando a orar y nos está diciendo, pide con autoridad, ¿no? Pide con esa certeza de que es tuyo, de ese derecho que tienes, pero también tienes que pedir cada día. Amén. Cada día. Cada día, ¿por qué? Porque obviamente cada día Dios quiere hablar contigo y eso es bueno. Pero también porque Dios te lo da cada día. O sea, cada día te va a bendecir. Y eso de cada día el Señor lo tiene bien claro, ¿no?
No solamente lo ha dicho aquí, lo dice más adelante en Mateo capítulo 6, versículo 34. Los que tienen Biblia ahí pueden ver y también está en la pantalla. Dice, así que no os afanéis. Diga conmigo, no os afanéis. En Reina Valera, ¿no? Ahora en nuestra pronunciación, no te afanes. Repite, no te afanes. Puedes decirle a alguien, mirar por ahí alguno que tenga cara de afanado, dile, no te afanes, ¿no? ¿Por qué? Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, ¿no? El Señor Jesús está diciendo también las mismas palabras. Cuando les enseña a orar, les dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque Él quiere que pidamos todos los días. Amén. Él quiere que pidamos todos los días, pero no solamente eso, dice, quiere que pidas todos los días porque quiere que no te afanes. Amén. Ahora con esto no hay que planificar, no, es distinto planificar que afanarse. Planificar es bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a hacer? Es bueno planificar, pero afanarse o preocuparse es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor sabía que íbamos en este tiempo a ver muchos afanados y preocupados y que nos iba a dar estrés, ¿no? Y que se nos iba a caer el cabello, ¿no? Y que íbamos a tener enfermedades psicosomáticas por el estrés y por todo, y vamos a estar temblando y haciéndonos dar muyo, etcétera, las cosas que nos pasan hoy en día. ¿Por qué? Porque nos afanamos, porque nos preocupamos. Cuando Dios te dice, tranquis, ¿no? Relax. Tranquilo, el día de mañana también tienes tu pan. Por eso hoy día preocúpate por el pan de hoy, ¿no? O sea, ni siquiera te preocupes. Pide con autoridad el pan de hoy, pero de mañana va a estar ahí tu pan. Repito, no quiere decir que no planifiquemos. Amén. Es bueno planificar, organizarse, decir, bueno, vamos a hacer esto, todo esto, pero relájense. ¿No? Sin dramas, ¿ya? Sin dramas, porque si vamos a hacer un drama por el día de mañana, nos vamos a enfermar, en serio, nos vamos a hacer daño y Dios no quiere que vivas así. Por eso es Dios bueno, tienes un Padre bueno que vela por tu alimento, vela por tu ropa, te viste tan bonito, mira a ver, ¿no? ¿Te has visto? Qué sexy estás hoy día, ¿no? El Benji, al menos, mira, está, ¿no? Dayi está sonriendo hoy día, todo el día, porque el Benji está agradable, dice, a los ojos de la Dayi. Pero Dios es bueno, amén, y nos da todo eso, y no quiere que nos afanemos. Por eso la palabra nos enseña en Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Cuando confías, tienes paz, pero cuando no confías, dices, ahora, ¿qué vamos a hacer para mañana? No va a alcanzar el arroz, no vamos a estar en líos, vamos a estar en preocupaciones, vamos a estar en sufrimiento. Pero cuando tú confías en quién es tu Padre, ahí cambian las cosas, ¿no? Porque tú puedes descansar. Por eso dice, vas a estar guardado en completa paz. Y no vas a tener que estar en estrés, ni ansiedad, ni depresión, nada de esas cosas, sino vas a estar en paz. ¿Por qué? Porque confías en que Dios es tu papá, es tu sustentador, es quien te bendice, es quien te cuida, es quien está en tu vida presente. Eso es lo bueno de ser hijos de Dios. Vamos a uno más que me gusta. Dice el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Eso es, y lo dice el salmista. Joven fui, ¿no? Y dice, y he envejecido. En otras palabras, toda mi vida no he visto justo desamparado. Ahora yo sé, algunos dirán, claro, un justo nunca va a ser desamparado, pero yo no soy justo, ¿no? Yo soy,
malo, soy lancero, monrero, descuidista, paracaidista, autero, tipidor, cumbrero, todo lo que podemos imaginarnos, soy menos justo. Pero Dios dice que eres justo, porque Dios te hizo justo en la cruz. Él se hizo pecado y Él recibió todo el castigo por nuestra injusticia. Y la justicia de Él fue traspasada a nosotros y nuestra injusticia y pecado fue traspasado a Él. Hubo ese intercambio. Por lo tanto, hoy en día, tú eres justo, tú eres justa. Amén. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando ves este versículo y dice, no he visto justo desamparado, tienes que decir, amén, porque soy yo. Yo nunca voy a estar desamparado, nunca me va a faltar, ni mi descendencia nunca va a mendigar pan, porque soy hijo de Dios. Amén. Ese es bueno, ese es el Señor. A Colosenses, en el Colosenses capítulo 3, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Pero antes de leer esto, quiero darte la introducción o continuar con lo que te estaba explicando. Cuando el Señor dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, era una maldición. Cuando viene Jesucristo, quiebra toda la maldición y Él te da bendición. Eso se acaba. Por lo tanto, ahora ya no trabajamos por dinero, ¿no? Algún día es, pastor, está loco, ¿no? No, ya no trabajamos, ya no deberíamos trabajar por dinero. Porque ahora sabemos que Dios nos bendice y nos sustenta. Amén. Entonces, ¿para qué trabajamos? Alguno diría, entonces, si Dios me va a sustentar, me echo en mi hamaca y soy feliz, ¿no? Porque Él me va a sustentar. No. Ahora el Señor, como ya nos ha librado de la maldición y ya no vamos a sufrir para comer y vestirnos, etcétera, sino Él nos va a proveer. Ahora, ¿para qué trabajamos? Lo hacemos para Él. La palabra dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque cuando hacemos para los hombres, complicado, ¿no? Porque es porque a veces pensamos en el trabajo, algo, mi jefe, se está enriqueciendo con mi trabajo, con mi laburo, somos sindicalizados y demás, y ahí empieza la idea que ya saben, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, ¿cómo le llaman? El que domina y el dominado, ¿cómo es? El sufrido, el obrero, y la clase obrera, la clase trabajadora y los que son los explotadores y demás, y esa idea empieza a entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, y por lo tanto, como estamos pensando que estamos trabajando para el hombre, nuestro trabajo es condicionado. Y como me paga poco, entonces trabajo mal. O como me paga, digamos, más o menos bien, así más o menos bien también trabajo, ¿no? Y me entra el espíritu de empleado público, ¿no? No, yo sé que hay buenos empleados públicos, pero algunos le decimos así porque es cuando estamos a las 6 menos 5, no sé, ya estamos en la puerta así, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando para la institución, para el hombre o para cualquier otra cosa, menos para Dios. Pero cuando Dios nos dice que trabajamos y que debemos hacerlo como para Dios, ahí lo hago con todo mi corazón, con toda mi fuerza. No como para hombres, dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Amén. Ahora, no solamente a Cristo el Señor sirves cuando trabajas aquí, porque aquí sí veo amor, aquí sí veo todo su corazón, todo si viera cuando limpian, cuando hacen cualquier cosa, cuando vamos a hacer un evangelismo, cuando están en las células, se rajan, ¿no? Los hermanos, los líderes, están estudiando, buscando de Dios todo para poder alimentar a su pueblo. O cuando vienen aquí a tocar, ensayan, están sacando tiempo de donde no hay tiempo. Es lindo. Pero aquí la palabra dice que no solamente es el servicio aquí, porque no solamente somos cristianos aquí, sería feo, ¿no? Que aquí seamos cristianos y afuera seamos mundanos. Imagínense, tendríamos doble personalidad. ¿Y cómo se llama eso? ¿Tiene un nombre cuando tienes dos personalidades?
Esquizofrénicos seríamos, ¿no? Porque, ¿ah? Bipolar, bueno, eso ya es más la emoción, ¿no? Pero ser unos aquí y ser otros allá medio raro, complicado, ¿no? Antes era así, antes recuerdo cuando yo me convertía, decía, es que yo quiero trabajar para Dios, decía, ¿no? ¿Y dónde trabajas? No, es que quiero trabajar para Dios, o sea, en la iglesia, ¿no? Porque estoy trabajando en un trabajo secular, decía. ¿Y cómo es tu trabajo secular? O sea, y cuando trabajas en tu trabajo secular, ¿te vuelves secular? ¿No? O y cuando trabajas en la iglesia, ¿te vuelves cristiano? No tiene que ser así. Somos cristianos aquí y somos cristianos también afuera. ¿Amén? Tenemos que ser los mismos, ¿no? Porque si aquí vamos a estar, gloria a Dios, aleluya, hermano, y tú, hijo de la... No, no vamos a estar así en los dos lugares, ¿no? Tenemos que, como somos aquí, amorosos, como me hablan aquí, ¿no? Pastor, que Dios la bendiga, lo amo en el amor del Señor y todo eso. Así tienen que estar afuera y quiero verlos afuera así, ¿no? Aunque no sé cómo es eso de amar en el amor del Señor, porque es medio raro, pero así tienen que ser afuera. ¿Amén? ¿Se animan? Pero tenemos que ser los mismos aquí y allá. Como hablas aquí, tienes que hablar allá. ¿Por qué? Porque le estás sirviendo a Dios aquí y le estás sirviendo a Dios también allá. No porque tu cheque venga de una institución o de un jefe o de una empresa, quiere decir que le sirves a esa empresa. No, le sigues sirviendo a Dios. Y ese cheque o ese pago o esa quincena o ese sueldo mensual es simplemente un canal de la bendición de Dios. Es el lugar, el medio por el cual Dios te está bendiciendo, Dios te está proveyendo. Y si en algún momento eso se cortara, se acaba el trabajo, cambia el partido, lo que sea, Dios igual te va a proveer. Porque dependes de Dios. Eso es lo bueno de tener un padre bueno. O sea, Dios me va a sustentar, no importa el trabajo que sea, porque algunos dicen, ay, pastor, me han sacado del trabajo, he perdido el trabajo. Ya, tranquilo, porque si eres hijo de Dios, Dios va a dar otro canal de bendición. Hay otro medio, hay otra forma, porque somos hijos de Dios. Amén. Por esa razón, hoy día, vamos a pasar al punto número 3, antes de que sea otro día. Amén. Hoy día quiero recordarte esto que es importante. El pan del cielo. Bueno, ahora el Señor Jesucristo, cuando dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se estaba refiriendo obviamente al alimento, al sustento. Pero hay un pasaje que quiero que recuerdes, que Jesucristo lo dijo. En Mateo capítulo 4, versículo 4, dijo, cuando el enemigo, Satanás, le estaba respondiendo, diciendo, haz que estas piedras se conviertan en pan, aprovechándose de que el Señor Jesús tenía hambre. Porque el enemigo viene a tentar con comida cuando hay hambre, viene a tentar con sustento cuando hay necesidad, viene a tentar cuando estás débil, ahí viene el enemigo, porque es cochino, es sucio, es malo, o si juega mal. Y cuando dice la palabra que el enemigo lo estaba tentando, Jesucristo respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que Jesucristo le dijo. Y le ha dicho, esa es la escritura, esto es lo que dice la palabra. No solamente de pan vamos a vivir, amados hermanos, ¿no? Aunque es lindo, ¿no? La marraqueta al menos me encanta, ¿no? Las marraquetas que hay, porque ahora hay variedad de marraquetas, ¿no? No solamente es La Paz, por si acaso, para los que no sabían. Hay marraqueta pandina, hay marraqueta veniana, ¿no es cierto? Y he conocido, o sea, hay marraqueta brasilera, que no es, bueno, más o menos, pero el resto una bendición, ¿no? De marraquetas. Hemos venido... A veces dicen, ay, aquí no hay, no, aquí hay marraquetas, por si acaso los que están viendo el interior pueden venir, hay marraqueta aquí, lo hemos comprobado, así que son felices. Dios dijo, no solo de marraqueta vas a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Dios te dijo, vas a orar así, pidiéndole a Dios pan, te estaba diciendo, no solamente le vas a pedir pan, marraqueta, sino le vas a pedir el pan del cielo, porque ese pan te ayuda a recibir el otro pan. Y hoy día lo vamos a ver. ¿Por qué? Dice la palabra en Éxodo capítulo 16, versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Diga conmigo, diariamente. Más fuerte, diariamente. Ahora, en otro idioma, ¿no? Todos los días. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué?
Dice todos los días la porción de un día para que yo lo pruebe y si anda en mi ley o no. En ese entonces era prueba. ¿Qué decía? Les voy a dar pan del cielo, van a salir todos los días a comer o a recoger para comer y eso solo les va a durar un día. Ese es el pan del cielo, el maná de esa época. Estamos hablando pueblo de Israel, ¿no? La caminata desde Egipto a la libertad, 40 años en el desierto. Ese es el momento donde Dios los está alimentando con pan del cielo, que solamente podías recogerlo en la mañana y te duraba todo ese día. Pero no podías recoger para mañana más o para pasado mañana, porque si recogías más, al día siguiente estaba podrido, no servía. Todos los días, cada día, por la mañana, tenías que recoger para tu alimento. El pan del cielo, el maná. En ese entonces les servía para sustento, pero también luego el Señor nos habla, y aquí está la cita que Jesucristo ha utilizado cuando ha hablado con Satanás. Dice Deuteronomio 8, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa comida nadie la conocía, ni tú ni tus padres, dice en Deuteronomio. Le está hablando al pueblo de Israel. Nadie conocía esa comida, pero Dios te la está dando. Ahora, el Señor Jesús dice, yo te voy a dar esa comida. El Señor Jesús se constituye ahora en ese alimento. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48 al 51, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan, refiriéndose a Jesucristo, que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Amados hermanos, este pan que el Señor Jesucristo nos da, este alimento que viene del cielo, ese es el que nos da vida eterna. Con la marraqueta vas a comer y vas a ser feliz, pero puedes morir porque alimenta solamente tu cuerpo físico. Pero este pan, que es Jesucristo, alimenta tu espíritu y tu espíritu es el que te da vida. Tu espíritu se fortalece, tu espíritu crece, tu espíritu se afirma y eso es lo que te da vida. Por lo tanto, necesitamos de los dos panes, pero desde mi punto de vista, más de este pan, porque este pan es el que permite que recibas el otro pan. Porque para recibir el pan que le pedimos, el pan nuestro de cada día, nuestra comida, nuestro vestido, nuestro sustento, para pagar la luz, el agua y demás, para ello, para pedirlo con autoridad y para pedirlo necesitamos fe. Y el único alimento que te trae fe es el pan del cielo. El único alimento que va a traer fe a tu vida es el pan del cielo. Por eso la palabra continúa diciéndonos en el verbo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesucristo nos dice eso. Y lo que les decía, Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este pan que desciende del cielo, este pan que lo puedes recibir y te dura solamente un día, porque así es la palabra. No crees que el versículo, tu estudio, tu lectura del día, tu oración del día te va a servir para toda la semana. No. Esto es para hoy. Mañana tienes que ir otra vez, y te aconsejo que lo hagas en la mañana, a buscar de Dios tu alimento, tu pan, del cielo. Porque esa palabra que vas a recibir va a traer fe a tu vida.
Y vas a poder orar y decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vas a poder tener la fe para creer que Dios te puede sustentar, porque ese es nuestro mayor problema. No creemos que Dios nos pueda sustentar. Por esa razón nos esforzamos, trabajamos, sufrimos, lloramos, ¿no? Y necesitamos, y andamos llorando por sustento, por dinero y demás, cuando Dios es quien te provee, es quien te quiere proveer, es quien desea que le pidas con esa seguridad, con esa certeza de ser hijo y te acerques a Él. Solamente la fe, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra, por ese pan del cielo. Amén. Hoy día quiero animarte que tú puedas recibir ese pan todos los días, no solo hoy, que ahorita vamos a orar y va a ser lindo, hoy día estás lleno, has recibido algo, pero mañana necesitas otra palabra. Mañana necesitas tener tu tiempo con Dios, adorarle y recibir tu pan del cielo para que tu fe pueda crecer. Así que vamos a orar. Te invito a que te pongas de pies, por favor. Quiero que oremos y podamos recibir de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres nuestro papá. Gracias por el alimento. Gracias por el sustento. Gracias por el pan del cielo, que eres tú mismo, Señor. Gracias porque nos has llenado este día. Gracias porque has hecho que nunca falte, Señor, en esta casa pan. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos, Dios, por tu provisión. Te agradecemos, Señor, porque hoy podemos, Dios, estar confiados. Y ya no sufrimos, ya no estamos atormentados por el mañana, porque creemos que tú eres bueno, eres nuestro papá. Gracias, Padre. Permítenos, Señor, cada día tener ese encuentro. Permítenos cada día recibir ese pan. Permítenos cada día creer aún más en tu provisión, en tu bendición y así vivir confiados. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, bendito Dios. Levanta tus manos. Adórale unos minutos al Señor. Él está aquí y Él quiere bendecirte. Él quiere proveer para toda nuestra necesidad. Gracias, bendito Padre, te damos.